Buenas, buenas, mi querida familia de Intuitivo Podcast. Bienvenidos a un episodio más de conversaciones evolutivas, de conversaciones que nos abren la mente y nos cambian la conciencia. Hoy tengo una invitada muy querida, yo ya la considero mi amiga, porque no tenemos mucho tiempo de que nos conocimos, pero siento que la conexión ha sido muy, muy auténtica. Y de esas personas que sí quieres tener cerca, porque definitivamente te impulsan al crecimiento. Y bueno, yo se las quiero presentar, por supuesto. Ella se llama Karelis Fermín, coach. Bienvenida a Intuitivo Podcast. ¿Cómo estás, Kareli? Hola, Laura. Gracias por esta invitación. Gracias a tu audiencia por aceptarme hoy aquí. Y estoy muy bien, feliz de estar aquí hoy contigo. Disculpa yo sé que te hice manejar de lejos, te saqué del barrio, te saqué de la tranquilidad de nuestro espacio, de donde vivimos. Porque somos vecinas, curiosamente. Somos vecinas y bueno, tenemos esto en común de que nos gusta, ¿no? Ese espacio de silencio y lejos del caos, ¿no? Lejos del caos, aunque ya no es tanto como antes solía ser, pero definitivamente que sigue siendo una joyita. Así es, cuando lo comparas con este lugar, definitivamente hay mucha paz y tranquilidad donde vivimos. Sí. Pero bueno, bienvenida a Intuitivo Podcast. Yo sé que has estado en este espacio anteriormente en Entre Tres, pero nunca habíamos traído a Karelis a Intuitivo. Y bueno, queremos saber más de quién es Karelis Fermín. Para empezar, yo quiero que nos cuentes un poquito de quién es Kareli, de la niña, de la infancia. Uh-huh. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuáles son esos recuerdos, esas memorias que atesoras, así como algo muy bonito? Bueno, soy de Venezuela. Me crié con mis abuelos. Mis padres siempre estuvieron presentes, solo que mi papá por un tiempo estuvo de viajes y mi abuela materna no permitió que nos llevaran a mi hermano y a mí para que estuviéramos nosotros con estabilidad. Pienso hoy en día que fue una gran decisión de mi abuela y fue una etapa hermosa. Yo cada día agradezco a Dios realmente de la infancia que tuve, porque tuve unos abuelos muy presentes. Mi abuela materna dejó en mí una gran huella, fue una gran mujer. Y de ella recuerdo muchas cosas. De hecho, cada vez que me he mudado siento que me visita, ¿sí? Sus atoles, me encantan los atoles. Qué rico. Siempre hacía atoles en la mañana para mí, para mi hermano. Y tomarme un atol que alguien me regale, indiscutiblemente, mi abuela está presente. Agradecida, Laura, de verdad que tuve mucho, mucho amor y eso me permite ser la persona que soy hoy en día. Qué bien, qué bien. Eres una persona, yo creo, muy, muy consciente. Me encanta las pocas veces que hemos compartido, siempre como que traes conciencia a los espacios. Donde tú estás hay conciencia y como, pon cuidado. Bueno, y de eso vamos a hablar ya ahorita también. Yo quiero saber, Karelis, ¿qué estudiaste? Porque yo me imagino que en Venezuela el plan de tu vida era diferente. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Wow. Bueno, realmente he sido siempre disciplinada. Mi madre se casó muy joven. Mi mamá se casó a los 14 años de edad. Sí, era una niña y me tuvo a mí a los 15 años. Mi abuela no estaba de acuerdo con ese matrimonio, pero bueno, ya cuando llegó mi mamá a la casa estaba casada. Ya no podía hacer más nada. No. Y mi mamá siempre me decía que tenía que estudiar y no tener la vida que ella tuvo, porque aparte de que me tuvo temprano,
Mi papá nunca la dejó trabajar. Fue ese hombre machista, ¿sabes? Que las mujeres en la casa somos 4 hermanos. Y después de mí, cada hermano viene un año tras año. Hasta mi última hermana, que ella y yo nos llevamos 5 años. O sea que ella y mi último hermano se llevan 2 años de diferencia. Entonces mi mamá siempre me decía que yo tenía que estudiar. Y hoy en día pienso que había algo dentro de mí, la intuición, no sabía cómo se llamaba. Y de alguna manera yo me dejaba guiar por eso, ¿sabes? Ujú. Yo estudiaba 6º grado y yo iba a la escuela, a la iglesia sola los domingos. En Venezuela la gente es muy parrandera. En mi casa eran muy parranderos. Realmente, del fin de semana la parranda comenzaba el viernes hasta el domingo. Y a veces sábado, 12 de la noche, 2 de la mañana y la parranda estaba prendida. Sin embargo, a mí nunca me gustó como que mucho eso, ¿no? Y yo me levantaba el domingo muy temprano y me iba para la iglesia. Entonces yo comencé a ser como que muy diferente en mi casa. Me disfrutaba estar en la iglesia, disfrutaba ir a misa, cumplí todos mis sacramentos y siempre fui muy disciplinada en las cosas que me gustaban. Era nato, o sea, era algo Sí, era muy algo tuyo. mío, realmente, porque a diferencia de mi hermano, a mi hermano había que obligarlo a ir a la escuela, había que obligarlo a estudiar. Yo me gradué de bachiller a los 16 años. Mi hermano repitió. Él tenía otras habilidades, tenía otros talentos y mi papá siempre lo enseñó a hacer un oficio muy temprano. Mi papá decía que tenía que saber arreglar el carro, cambiar los cauchos, todo este tipo de cosas. Y él aprendió ese oficio de la mecánica, después lo hizo industrial. Y era muy brillante cuando lo cambian de un liceo común a un liceo técnico. Entonces aquí tú comienzas a ver la diferencia entre uno y otro. Somos criados en el mismo hogar, con los mismos valores, pero ya él tenía un talento diferente al mío. Yo era de ir a la escuela, de ser esa alumna de 18, 19 y 20. Y no porque era brillante, yo no creo que era la más brillante, pero sí la disciplina me llevaba a eso, porque era la que hacía la tarea y todo lo que había que hacer. A los 16 años me voy de mi casa a estudiar a otro estado y decidí estudiar ingeniería. O sea, ¿te fuiste a vivir sola? Me fui a vivir sola. Imagínate que yo aplicábamos por, no sé si en México, aquí lo hay, que tú aplicas a las universidades y dónde quedas. Entonces yo apliqué para irme a Caracas porque quería estudiar en la capital. Yo soy del interior del país, vivo al noreste del país. Y yo me quería ir a Caracas, pero mi papá me dijo, salí en la universidad, y mi papá me dijo, no te vas, para allá no te vas. Busca una universidad que quede cerca, que no sea Caracas. Y sentí que mi papá me cortó las alas. ¿Oh, sí? Sí, yo sentí eso en ese momento. Pero bueno, ya me fui a una universidad privada que estaba en otro estado. Él me dejó allí con mi mamá, recuerdo claramente. O sea, no te dejó que fueras donde tú No me querías. dejó a Caracas, ir a la capital, Sí. porque vivir en las capitales hay una exposición al riesgo más grande. Yo siento que era porque me estaba protegiendo. Claro. Bueno, o él sentía que me estaba protegiendo, pero yo sentía que me estaba cortando las alas. Claro, sí. Y recuerdo las palabras, eso fue un sábado que me llevó. Recuerdo las palabras cuando me dejó. Me dijo, van a venir a mí a decirme muchas cosas de ti, pero yo solo voy a creer lo que tú me digas. No, qué bonito. Eso fue para mí unas palabras tan impactantes, porque él demostró la confianza que tenía en mí con mis 16 años. Y eso marcó para mí una gran diferencia en yo enfocarme a lo que fue. Y en ser, pues, igual de responsable, ¿no? De ser Totalmente. madura, ser responsable y hacer las cosas que ibas a hacer.
Así es, sí. Y fue una etapa maravillosa. ¿Qué estudiaste? La disfruté muchísimo. Soy ingeniero industrial. Ah, ok. Me gradué antes de los 5 años, terminé mis pasantías, mi tesis de grado, esperé para mi acto de grado y hice unas pasantías en un proveedor de Toyotas de Venezuela, en otro estado, que no fue donde estudié, me mudé de estado y creo que fue la mejor etapa de mi vida. Y les dije a mis hijos, desde que eran niños, se tienen que ir de la casa a estudiar fuera. Se aprende tanto, Laura, pero tanto, Uy. yo aprendí tanto, a pesar que no sabía hacer nada, no sabía hacer ni un arroz, porque mi mami fue tan protectora y mi abuela, que yo realmente me fui de mi casa y no sabía hacer nada. Wow. Pasé mucho trabajo. Aprendí a comer porque era muy mala boca. Sí. Me enseñó tanto, tanto que yo agradezco y por eso les decía a mis hijos que se tenían que ir de la casa cuando se fueran a la universidad. Wow. Y lo agradezco, realmente agradezco haber vivido ese proceso, agradezco haber tenido la oportunidad de crecer en ese momento, de tomar decisiones. Pero era una niña responsable, o sea, pues porque pasan muchas cosas. Por ejemplo, nosotros somos mamás de jóvenes, adolescentes, adultos, jóvenes. Y, o sea, yo digo, wow, o sea, me confrontas a la idea de decir que se vayan. O sea, es como... Yo lo viví y créeme que no fue fácil. Llegamos aquí, mi hijo tenía 15 años y a los 18 años le tocó irse a la universidad. Pagando la novatada, porque no sabíamos cómo funcionaba el sistema educativo aquí. Ese año que él era senior, nos mudamos. Yo llegué por el estado de Tennessee y en noviembre nos mudamos de Tennessee a Georgia. Cuando él buscando sus aplicaciones de la universidad, él no era ni de Tennessee ni era de Georgia y tocaba pagar outside state, o sea, fuera del estado. Como visitante, como... Sí, y era demasiado, o sea, era una cosa impagable. Y mi hijo le tocó irse 36 horas manejando y más de 12 horas por avión porque no hay vuelo directo, había que hacer escala. Y aparte del estado más cercano, tenía que manejar 4 horas para llegar a Idaho. Se fue frontera con Canadá. Wow. Me dolió muchísimo el día que se fue y los primeros días lloré. Era un dolor increíble, pero le agradezco a Dios porque hoy en día es un ser maravilloso. Es un hombre, se hizo un hombre responsable. Regresó a los 4 años con su bachelor degree. Pero más allá de eso es el crecimiento como persona. Y quiero invitar a tu audiencia a creer en nuestros hijos, a crear la confianza. El día que se fue, yo le dije, te entrego las llaves de tu vida y de ahora en adelante eres responsable. Más nadie es responsable de lo que a ti te pase, solo tú. Wow. Fuerte, fuerte. Me pones a pensar, no, pero también estabas respaldada por la seguridad de que habías hecho un buen trabajo. Sin duda. Que no todas podemos decir lo mismo, porque la mayoría de las madres estamos como que, ay, ¿será que sí? ¿Será que lo hice bien? O sea, muchas veces somos también críticas, ¿no? De nosotras mismas. Entonces, pero bueno, nos adelantamos un poquito en la historia. Cuéntame, ¿cuándo? Bueno, te casas, tienes hijos. Sí, me graduó de ingeniero industrial a los 21 años. Me quedé trabajando en ese estado. Vine de vacaciones en diciembre y no quise volver. En el calor de mi casa me quedé y comencé a buscar trabajo en mi ciudad. En el mes de mayo entró a la industria petrolera. Hicieron una selección. Estaban buscando una vacante en la parte de calidad para trabajar con normas. Y de 50 quedé seleccionada. Wow. Allí me di cuenta que se podía lograr lo que queríamos y que los sueños se hacían realidad, porque entrar a la industria petrolera en ese momento era un gran desafío para muchas personas. Y lo logré. Lo logré en ese momento.
aproveché la oportunidad al máximo, me caso dentro de la industria petrolera. Ok, pero ¿veniste a Estados Unidos? No, yo vivía aún en Venezuela. Ah, ok. Todo esto es todavía en Venezuela. Ah, ok. Sí. Yo me mudé aquí hace 8 años. Okay. Tengo 8 años y medio aquí. Y me casé, tenía 23 años. Me di cuenta que cuando comienzo a vivir en mi casa, mi papá comienza a tener el control, a esperarme a las 12 de la noche en el mueble sentado, esperando que porque yo no había llegado. ¿Cómo? Cuando regresaste de estudiar. Sí, exacto, cuando regresé de estudiar. Ya no me gusta eso. Eso ya no me gustaba, claro, porque ya tenía la independencia. Era responsable, pero tenía mi independencia. Claro, o sea, no tenías que dar, nadie sabía nada de qué horas ibas a llegar ni nada. Así es. Entonces, se comenzó a poner eso un poco incómodo, sí, realmente. Y me casé muy rápido, sí, me casé a los 23 años. A los 27 tuve mi primer hijo. Ah, pero tuviste un buen tiempo de Sí. luna de miel. Sí, y viajé mucho, aprovechamos mucho para viajar, para pasar ratos. Nos gusta mucho la playa, nos íbamos los fines de semana. Qué rico. O sea, lo disfrutamos, sí lo disfrutamos. Y nace mi primer hijo. En ese año que nace, me despiden de la industria petrolera. Ya estaba el gobierno de Chávez, votó 25,000 trabajadores de la industria. Me di por enterada por el periódico. Y comenzamos a vivir situaciones donde ya no, las cosas dejaron de ser estables para ser inestables. Mi esposo se viene a Estados Unidos, su hermano vivía aquí, y yo le dije, me voy en 6 meses. Nos votaron en enero, él se vino en febrero, y en teoría yo me iba a venir después de mi cumpleaños. Mi cumpleaños era en marzo. Pero le dije, ¿sabes qué? No me voy. Entonces él regresa a Venezuela. Fueron momentos no fácil, de crecimiento, fueron momentos de mucho desafío. Realmente hubo muchos desafíos en todo. Realmente era la situación económica ya del hogar, era la situación país, era buscar empleo en el país y decir, tú cumples con el perfil, pero no te puedo contratar porque hay una orden que dice que por ser botada de PDVSA no puedes trabajar. Y tú decir, wow, ¿qué voy a hacer? Pero comencé a emprender. Hice varias cosas en las que comencé a entender qué me gustaba y qué no me gustaba. Por ejemplo, empezaste a conocer. Sí, me fui a Caracas a ver cosas, a la capital, y vi, estaba una macro peluquería, alquilé un local, compré 10 peinadoras, busqué 10 peluqueros, pero tenía 4 bancos cerca, o sea, estaba en una buena zona. Pero adivina qué, era lunes, tenía 7 personas esperando y los peluqueros no llegaban. Ay. Y yo no era una peluquera. Yo lo más que hacía era mojarles el cabello, sentarlos y esperar y ofrecer el café. Atenderlos. Y a las 7:30, 8 de la mañana tenían que irse y no habían llegado. Entonces, todas estas cosas nos dan enseñanza. Y yo dije, el próximo negocio yo tengo que saber y dominar. No puedo depender de que otro haga el trabajo porque mira lo que me pasaba. Y por más que conversaba, entonces las personas decían que sí, pero no era un valor para ellos, la disciplina. No era una transformación, un cambio. Ay. Eso me enseñó muchísimo, Laura. No tienes idea de todo lo que pasé con eso. La parte negativa, ¿no? De a lo mejor tú ser de cierta forma y tú, pues para ti que se te haga tan fácil, ¿no? Decir, ay, bueno, pues esto es así. Eso se hace A, B, C y ya. O sea, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque, o sea, yo creo que son como facilidades que puedes tener. Sí, habilidades. Pero a veces el problema es de que uno las tiene y quisieras que todo el mundo las tuviera para que funcionaran las cosas como tú quieres, ¿no? Pero no es así. Porque en la vida pasan muchas cosas
yo me la pasé mucho tiempo mal. O sea, yo no podía nada porque, exacto, era como que a mí me gustaban las cosas así, tal cual. A, B, C. Y no hay fórmula para que no funcione, porque decía yo, pues así es, fácil. O sea, no, pero así lo miraba yo. La vida te enseña Totalmente. Que no es así. de que no es así y que a veces la gente no quiere y aunque tú te enojes y aunque tú hagas el berrinche de la vida, te des mal la vida, o sea, no. Hay personas que dicen, no, pues así tú vive como tú quieras. Y a mí déjame vivir como quiera, ¿no? O sea, yo elijo cómo. Entonces, sí, esa parte yo creo que es crecer y es aprender a que cada quien tiene un valor. Para mí, los valores. Tú y yo, tú hablaste de que no tenemos mucho tiempo conociéndonos ni compartir, pero hay una afinidad porque hay valores en común. Sí. Y realmente Sí, claro. cuando existe una conexión con alguien es porque tú tienes un valor en común con esa persona. Sí. Entonces yo entendí que los valores de ellos eran diferentes a los míos. Sí. ¿Qué hice? Puse a alguien a administrarlo porque me iba a dar una úlcera. Sí. Puse a alguien que administrara y yo me fui a hacer lo que yo sabía hacer. Ajá. Comencé a hacer horas en compañías donde no me daban el empleo, pero sí me decían, mira, tengo este proyecto, hazlo. Como freelance. Como freelance, correcto. Comencé a trabajar freelance en algunas empresas hasta que constituí una empresa en Venezuela que ayer, 28, cumplió 21 años. Wow. Y aún tenemos 21 años funcionando. Hoy en día seguimos batallando con los trabajadores, sí, claro, con sí. los colaboradores. Bueno, ya eso es como, ya sabes que ya, o sea, sí, exactamente. Es que tienes que aceptar de que si tú quieres ser empresario, tienes que estar abierto a trabajar con todo tipo de personas. Así es. Y respetar, ¿sabes? Ujú. Respeto. Hay cosas que, bueno, tienen sus límites, ¿no? Y por supuesto, eso siempre queda claro desde un principio, pero es parte de la vida. Claro, es parte de ir creciendo también porque, por ejemplo, hace 21 años, o sea, tú decías, ay, o sea, me va a dar algo. Y ahora ya es como que parte de. Así es, así es. Totalmente. Entonces crecemos a partir de ahí. Cuéntame cómo se viene tu esposo, cuánto tiempo te tardaste tú o ya no te veniste, ¿cómo No me hiciste? vine, él se devolvió. Estuvimos en Venezuela hasta el año 2017, llegamos aquí. En diciembre del 2017 llegamos por el estado de Tennessee, él se vino adelante unos meses para buscar dónde íbamos a vivir. Mi esposo tiene 4 hermanos viviendo aquí hoy en día. Y yo le dije, en Denver no me voy a Colorado porque es mucho frío y no tolero ese frío. Él me dijo Florida tampoco, entonces buscamos un punto medio. Y nos fuimos a Tennessee, no conocíamos a nadie en Tennessee. Estado que agradezco y valoro muchísimo. Dios me regaló familia. Personas que estimo que son familia, literalmente. Todos estábamos solos, pero comenzamos a hacer esa gran familia. ¿Cuánto tiempo viviste en Tennessee? En Tennessee viví casi 2 años. Un año, yo llegué en diciembre y me mudé en noviembre del año 2018. Sí, estuve 1 año y 11 meses, algo así, Nos mudamos para acá, para el estado de Georgia, que también amo Georgia. ¿Pero por qué te mudaste? O sea, ¿qué fue lo que te gustó, no te gustó? No conocía Georgia. Fíjate que mi esposo... O sea, te mudaste con los ojos cerrados igual. Sí, mi esposo tenía 1 año viajando. Él comenzó a trabajar en enero de ese año 2018 aquí a Georgia y viajaba todos los fines de semana. Se venía los lunes a las 4 de la mañana y se iba los viernes a las 4 de la tarde. Un día me toca viajar a mí porque íbamos a ir a Texas. Teníamos un evento en Texas y él me dice, vente manejando y nos vamos de aquí juntos, tomamos el vuelo para Texas.
Y me vine manejando y dije, no puede ser posible que él Qué haga lindo. este viaje todos los fines de Ay, semana o sea, por tú... nosotros. Ah, no. Y estábamos comprando casa en Tennessee. Y yo le dije, cuando llegué a, a la casa de vuelta, le dije a mis hijos, nos mudamos. Tu papá no puede seguir viajando porque es inhumano para él viajar todos los fines de semana para venir a vernos. Y mis hijos, el que estaba en senior, me decía, pero déjame terminar aquí, pero mira lo que me falta. Y le dije, no, nos mudamos todos. Ay, Yo no puedo wow, dejar. ¿en serio? Sí, fue una decisión difícil, fue una decisión dura. Me sentí egoísta con mi hijo en ese momento, Laura, pero el tiempo me demostró que fue la mejor decisión que pude haber hecho. Porque dejarlo solo a la edad de 17 años, la historia fuese otra. No, claro. Ajá. Eso no era una negociación. Así es. Pero bueno, agradecida con Dios porque, sabes, me permitió vivir la experiencia de viajar sola, de ver lo que Él estaba haciendo por nosotros, valorarlo y mudarme. Y hoy en día amar a Georgia porque tengo ya tantos años viviendo aquí que me dio la oportunidad de conocerte a ti y de conocer muchas personas maravillosas en este Sí, estado. este está hermoso. Yo tengo 21 años acá ya. Wow. Y me he tratado de ir, pero regreso. Como que yo ya he intentado ir, pero regreso acá y ahora sí lo veo como que no creo que me mueva de aquí hasta que, no sé, me vaya a viajar por el mundo con mochila, yo creo. Bueno, quién Pero, sabe. sí. Pídelo, pide y se os dará. Sí, bueno, no sé, todo puede pasar, ¿verdad? Uno se abre las posibilidades, pero sí. Es un lugar hermoso, Georgia. Cuéntame, tú no estabas trabajando, me imagino, o sí, llegaste, empezaste a trabajar tú también, o en qué trabajabas. Cuando llegué por Tennessee, sí, comenzamos a trabajar porque llegar aquí y no trabajar es comerte los ahorros, comerte, sabes, todo lo que traes. Comencé a trabajar en un warehouse en Tennessee. Entraba a las 5 de la mañana y salía a las 3:30 de la tarde. Cuando mi esposo se muda para Georgia, entrar a las 5 de la mañana y mis hijos entraban a las 7:30 de la mañana a la escuela, comenzó a ser una cosa bien Más complicado. retadora para mí. Mi hijo grande se hacía cargo de sus hermanas mayores, de dejarlas en la escuela, en la parada del bus, para él venir. Teníamos una amiga que si los dejaba al bus, iban a tocarle la puerta. Ay. Tocó más de una vez ir a tocarle la puerta y él llegaba tarde a su high school y yo dije, no puedo. Entonces dije en el trabajo, me voy. Y me dijeron, ¿qué necesitas para que no te vayas? Entonces yo le dije, le comenté lo que estaba pasando y me permitieron entrar a las 7:30 de la mañana. Entonces mi hija la recogía al bus y yo tenía que salir corriendo para llegar al trabajo a las 7:30. Ya tenía un cargo de mayor responsabilidad, corría la producción dentro de la planta y me gustaba lo que estaba haciendo, porque tenía que ver un poco con lo que yo había estudiado en Venezuela. Me gustó el trabajo, me gustaba la gente. Dios ha sido maravilloso conmigo, ha puesto siempre personas claves en mi vida que me enseñan muchas cosas. A pesar de que no era fácil porque como familia estábamos separados, pero disfrutábamos muchísimo también el fin de semana cuando estábamos juntos. Y ha sido, reflexionando en estos días, me ha tocado por muchas veces, ahorita lo estoy viviendo otra vez, pero lo agradezco porque me permite estar conmigo, me permite estar en silencio y eso es parte de mi crecimiento. Es que yo creo que es necesario, aunque siento que, no sé, es más sostenible también esos espacios, porque pues sí, te casas, o sea, compartes con tu pareja, pero extrañarse también es bueno, darse esos espacios de que se valoren cuando están juntos,
que se valoren el tiempo que comparten. Y es bonito esa parte, o sea, yo siento que es necesario para el crecimiento personal de ambos. Yo también creo que todas las cosas que pasan tienen un propósito. Y una de las cosas que la vida me ha enseñado a mí es buscar el aprendizaje de cada cosa. Por ejemplo, en la empresa, cuando estábamos en Venezuela comenzando, manejamos logística. Es una empresa de consultoría y formación. Y llegábamos a tener hasta 15 formaciones en paralelo, en una semana. Y la logística, donde tú preparas manuales, preparas bolígrafos, preparas identificadores, la logística del facilitador, el hotel que llegue, buscar el facilitador idóneo, todo. Y a veces todo lo que había que hacer y se quedaban los bolígrafos o los lápices porque necesitabas lápiz de creyón y eso tumbaba una logística. Y tú decías, wow, todo lo que tuve que hacer para esto y mira las evaluaciones solo porque faltó una cosa. Entonces yo le decía cuando nos sentábamos en cada reunión de operaciones, ¿qué tenemos que aprender de esto? O sea, no busquemos el culpable. Para mí es darle la vuelta el aprendizaje, porque si yo señalo un culpable, ya no aprendes. No hay aprendizaje. O sea, no, y te quitas, por ejemplo, te quitas la responsabilidad, te pones como víctima. Te pones, ay, como que no sé qué. Entonces, cierras la posibilidad. Entonces, fíjate, Laura, ahí es donde yo digo que yo he dejado llevarme por la intuición y ha sido parte de la madurez en todos los procesos de mi vida, donde más que victimizar, más que culpar a alguien que se sienta mal, no, yo siempre he utilizado qué podemos aprender de esto. Y hemos tenido el problema más grande que tú puedes tener en una familia y más que señalar es ¿dónde está el aprendizaje? Porque es que si no hay aprendizaje, la vida te va a llevar y te va a llevar hasta que tú aprendas realmente lo que tienes que aprender. Entonces, si yo lo busco desde el principio, el aprendizaje, no es fácil. Te lo evitas. No es fácil. Cuesta a veces verlo. Sí. Cuesta. Pero ha sido una palabra emblemática para mí, para aprender, para crecer y para continuar. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Karely, ¿en qué momento te conviertes en coach? ¿En qué momento Karely se conecta con esa intuición y dice, yo quiero algo más? Cuando mi hijo se va de casa. Fue para mí un dolor muy grande, Laura, muy grande. No voy a repetir esa palabra que dije un día porque la palabra tiene poder. Sí. Pero yo realmente sentí que algo dentro de mí se desprendió. Y yo dije, tengo que hacer algo conmigo. Él se va en septiembre. Lo volvimos a ver, vino para Thanksgiving y luego en diciembre se va en enero. Y yo dije, para mi cumpleaños me voy a regalar un taller. Y dije, voy a ser coach de vida. Y comencé a buscar. Tuve una maestra de vida impresionante. Después de tanto buscar, estuve 2 años y medio preparándome para ser coach de vida, pero con alguien implacable. Pero me enseñó, así como te gusta. Así. Me encanta. Pero me enseñó demasiado. La amo. Raquel es una prima. ¿Sí? Sí, finalmente me decidí con ella. ¿Y está en Venezuela? Está en Venezuela, sí. Lo hice a distancia y agradezco a Dios haberlo hecho. De verdad que sí. Eso me permitió, ella me movía, ¿sabes? Porque me hacía buscar esa respuesta que solo la tenía yo dentro de mí. Sí. Fue una vivencia maravillosa cuando me hice coach de vida. Recuerdo que me dijo, tú vas a hacer el cierre del taller. Y vas a hacer una presentación. Y yo, wow, o sea, recuerdo que hablé de los hábitos que nos hacemos.
Y me hice consciente en ese momento, porque es que todo pasa hasta que te haces consciente de. Sí. Me hice consciente. Como que se te prende el foquito. Ajá, ahí. que realmente yo soy una persona de disciplina y de hábitos. Sí. Ay, qué bonito. Y por eso he llegado o he tenido las cosas o he logrado, como te dije al principio, no es porque sea la más destacada, no. Yo me considero, todo lo que comienzo lo termino. Es un valor que tengo. Y luego que entro a esta parte de coaching que lo hice conmigo, mejoró mi vida, mejoró quién soy. Tuve una semana en silencio para conocerme mejor. Fue muy duro en mi casa. Mis hijas me decían, mamá, por favor, háblame. Y realmente no hablaba con nada ni con nadie. Pero ¿cómo fue? Cuéntame eso. Fue un desafío. Porque si fue en tu casa, porque bueno, yo he tomado como tiempos así a solas y sí, es caótico para uno con uno mismo, ¿no? Pero estando en tu casa, ¿cómo? Les notifiqué que había decidido No hablar por una semana. tomar una semana de silencio. Yo necesitaba escucharme. Y entendí por qué lo hice. Porque yo entendí, Laura, que Papá Dios nos regaló 2 orejitas y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Eso me dejó una gran lección. ¿Qué hacías? Hablaba mucho. Contigo. Hablaba mucho, o sea, conmigo, en opiniones, quizás opinaba donde no debía opinar, hacía cosas. Pero, o sea, esa semana de silencio. Esa semana de silencio fue una semana de silencio con todo el mundo. Yo no conversaba con nadie, con nadie. Yo solamente observaba, llegaba a casa y observaba todo lo que estaba pasando y no estaba de acuerdo o veía cosas que no estaban sucediendo, pero fue para mí un silencio o sea, fue muy duro, fue muy duro. Cuando ya pudiste hablar, ¿cómo fue? Ya no ni querías hablar, me imagino. Sí, eso me pasó, ¿sabes? Cuando ya podía hablar, no quería ni hablar. Porque habían tantas cosas, pero tuve que comenzar a poner en orden cómo iba a manejar cada cosa, de la que yo me había dado cuenta en esa semana de silencio. ¿Qué hacías? ¿Escribías? No, ¿Qué hacías? No, en esa semana ni siquiera escribía. El hábito del journaling lo comencé a llevar hace 2 años para acá. Es que ha sido un crecimiento progresivo impresionante. Pero en ese momento no sabía que tenía que escribir, pues, o sea. O sea, hubiese sido interesante esa semana de silencio solo escribiendo. Hubiese sido interesante, pero. A ver, ¿qué pensabas? Ajá, no tocó en ese momento, no tocó. No, ahí fallé. No, pero bueno. Fue un crecimiento que vino luego. Puse las ideas en orden y fui llevando las cosas que me fue enseñando a. Siempre en la familia hay hijos que te enseñan más que otros. Sí. Yo pienso que nuestros hijos son nuestros maestros. Así es. Porque nos van a enseñar lo que no nos gusta, lo que, ¿sabes? Toda esa lista que está lo que no. O sea, lo que tú tienes estructurado, te lo van a desestructurar completamente. Sí, sí. Y mis hijos han sido grandes maestros. Yo agradezco a la vida por los hijos que tengo. No son perfectos porque no existe la perfección. El único perfecto es Dios. Pero cada uno de ellos me ha enseñado a respetarlos. Me ha enseñado que cada uno es diferente. Me ha enseñado a que tengo que escuchar más. Y el respeto siempre ha sido un valor. Pero después de esa semana de silencio aprendí a poner el respeto de primero. Y para mí, que alguien irrespete es una mesa de la que yo me levanto. Cuando alguien opina alguien opina de ti y tú no estás, yo me levanto. Porque sé que si lo hacen contigo, lo van a hacer conmigo. Uh-huh. Pero es que ¿te simplificas tanto la vida? La vida es tan maravillosa, amiga. Así es. Que nos va enseñando cosas. Y he sido esa observadora, ¿sabes? El coaching me enseñó a ser observadora de mi vida,
no de la de nadie más, solo de la Claro. mía. Es que no se puede hacer nada más en la... Entonces, amé ser coach para mí. Fui esa coach para mí, en la que cuando no veo las cosas, tengo ese momento de introspección, tengo ese momento de silencio y, wow, de verdad que si tú me dijeras que le recomiendas a alguien que se haga coach de sí mismo, porque tú aprendes tanto a conocerte y a hacer más silencio que hablar, a escuchar más, básicamente. Creo que uno de los desafíos más grandes que tiene el ser humano es escuchar. Sí, definitivamente. Sí, porque muchas veces estamos teniendo conversaciones y tú estás hablando y yo ya estoy pensando, ¿qué te va a contestar? O sea, no es que ni siquiera estoy escuchando para escuchar nada más, Oímos. sino que Eso es entonces, oímos, ajá, no escuchamos. entonces como que estamos ahí, ya, esperando que... Y no, es como aprender a tener más calma, aprender a digerir más, a pensar más o a no pensar también. Quitar, porque muchas veces ese pensamiento viene con juicio, viene con... Y entonces, y es como que... Totalmente, Laura, totalmente. Y has dicho una palabra clave. Oímos para el juicio y no estamos aquí para enjuiciar No. a nadie. Estamos aquí para ser felices. Y en la medida que yo entiendo, que yo comprendo que mi felicidad solo depende de mí, Ay, sí. Es como que todo se acomoda. la paz que comienzas Como a que- tener no tiene como que se precio. acomoda y yo justamente antes de salir de mi casa creo que fue, te digo, estoy en una etapa muy linda de mi vida. O sea, estoy en una etapa hermosa. Creo que nunca me había sentido con esa paz, pero el camino, o sea, no ha sido fácil. Claro, nada ha sido fácil. Yo te estoy contando lo mejor de mi vida, Sí. pero estar allí, momentos donde que tú no sabes qué decidir, momentos donde, o sea, hemos pasado por tantas cosas, donde la gente le encanta opinar en la vida de otro, le encanta, pero es una cosa impresionante. Sí. Y tú decir, ajá, te escucho, pero eso... No tienes ni idea. Exacto, eso no es lo que yo quiero tampoco en mi vida. Pero han sido muchos los desafíos. Lo que te puedo decir, Laura, es que cada desafío me ha enseñado un montón. Sí. Nosotros vivimos como queriendo la vida perfecta. Eso no existe, amiga. Y no hubieses, o sea, si tú hubieses tenido la vida perfecta que a lo mejor querías y por esa que a lo mejor buscas y estás tratando de llegar o tratando de meter como todo en el cuadrito, o sea, si las cosas hubiesen sido como tú querías que fueran, no fueras ni coach, no conocieras tantos lugares, o sea, no hubieses conocido tantas personas, no hubieses explorado todas tus habilidades, no te hubieras conocido a ti. Así es. Mira, si me hubiese quedado en Venezuela tenía mi vida resuelta, realmente. Tenía mi empresa de la cual vivía bien, mis hijos estaban bien, tenía mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, de fines de semana de estar todos en amor, en alegría, en la pachanga. Tenía todo, hacía servicio. O sea, yo tenía una vida en Venezuela maravillosa, maravillosa. Todo lo que podía pedir lo tenía. Pero la vida me movió. Postergué mucho salir de Venezuela porque no era fácil vivir, donde eres oposición y tienes un gobierno atrás presionándote hasta que pasan cosas y te tienes que ir. No es que te tienes que ir. Sí. Entonces yo venía a Estados Unidos de paseo, pero nunca me imaginé vivir en este país. Nunca me imaginé cómo era la vida en este país. Y te voy a confesar algo, o sea, mi primer año yo lloré todo el año y decía, ¿qué hago aquí? Sí. Realmente, Diosito, ¿qué hago aquí? ¿Por qué tú me trajiste para acá? Yo no entiendo. Sí. Fue muy duro, Laura, lloraba todos los días de mi vida, todos los días, porque es como que lo tienes todo y al otro día no tienes nada. Y es que así es la vida, y creces ahí.
Y he crecido, pero un mundo. Agradezco a Dios esa movida de mata que me hizo. Sí. Lo Es agradezco. interesante, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor cuando estamos pasando por esos momentos, o sea, sentimos que no la vamos a hacer, sentimos que no la vamos a dar. Ujú. Pero cuando ya pasa, es hermoso, porque viene con recompensa, viene con plenitud. Cuando decides transitarlo, porque también te puedes quedar ahí. Ujú, es verdad. Te puedes quedar Hay ahí. muchas personas que se quedan, sí. O sea, sí, o sea, Y ¿sabes qué? Algo interesante que escucho muchas personas, cuando te quedas en el pasado, tenemos solo el hoy. Yo aprendí a vivir el hoy. Yo tengo este momento. Yo no sé si yo voy a salir de aquí. Yo solamente tengo este momento y lo vivo a plenitud y lo disfruto. Estoy aquí porque esto me hace feliz. Estoy aquí porque disfruto estar aquí. Porque aprendí que solo tengo el presente. El pasado quedó atrás. Con eso no puedo hacer nada. Un buen recuerdo, un día maravilloso que quedó en mi mente como un recuerdo. El futuro lo construyes con lo que hagas en el presente, porque tampoco nadie sabe si lo va a tener. Entonces, venirme aquí me enseñó a que solo tengo el hoy. el presente. No tengo más nada. Y vivo cada día como si fuera el último. El día que salí de Venezuela, lo agradecí los padres que me regaló Dios y dije, si a mi madre y a mi padre le pasa algo, le di todo lo que pude mientras estuve y me voy feliz. Claro. Y también esa parte que al ser humano como que le cuesta mucho. Nos cuesta mucho, nos aferramos mucho a las personas en general. Nosotros como mamá a nuestros hijos. ¿Queremos? No, o sea, no los queremos soltar. Uh-huh. No queremos, o sea, queremos diseñarles la vida y que ellos hagan lo que nosotros queremos. Con los padres igual. O sea, es como que los quisiéramos meter en una bolsita y andarlos ahí, no soltarlos. Y eso es como que yo siento que tenemos que hacer las paces, que la vida no, la naturaleza de la vida no es esa. Todos somos individuales, todos tenemos derechos a tener nuestras propias decisiones, los hijos también. Y es esa parte. Ahí es donde también, como dijiste al principio, en el tema de los hijos nos obligan a crecer, porque te toca respetar. Claro. Todo lo que ellos decidan, así no sea lo que tú les enseñaste, así tú digas, porque pasa mucho con los hijos. O sea, tú dices, pero ¿cómo así? O sea, vivimos historias y es como, para mí, el tema de los hijos es como el tema del lenguaje del amor. Uh-huh. Nosotros decimos, ay, no, bueno, yo me siento amada de tal y tal forma. Pero esas son tus heridas. O sea, esas son lo que tú en algún momento de tu vida, a lo mejor de tu infancia, tuviste esas carencias. Entonces tú vienes a ser mamá llenando esas carencias que tú tuviste y tus hijos no tienen esas carencias. Porque no es lo mismo. A mí me pasó con mis hijos. Yo dije, yo les di esto que yo pensaba que a mí me hizo falta. O sea, yo les di a mis hijos lo que a mí me hizo falta. Pero ellos no tienen ni idea de eso. O sea, ellos ni lo valoran, ni lo van. ¿Por qué? Porque ellos siempre lo han tenido. Eso es su naturaleza. Entonces, yo como que, ay, no. O sea, digo, mis hijos han sido bendecidos. Uh-huh. Sí, a veces los hijos normalizan la vida que tienen. Claro, bueno. Es porque es lo único que conocen. Pues sí. Ellos no saben las carencias nuestras que tuvimos en ese momento. Sí. Interesante. Pero es interesante también de que, bueno, dije, yo siento que yo pasé también por esa etapa, ¿no? De ser hija, pues, rebelde y de querer hacer mi propia vida y la hice igual. Pero ahora cuando ya uno es padre, o sea, cuando ay, Dios mío, ahí es donde hay quien dice, estás pagando el karma. Ahí es donde yo, por ejemplo, yo me fui de mi casa muy niña. Me independicé muy niña y fui, pues, responsable. Yo salí de mi casa, nunca más regresé. Wow. Nunca más volví a ser carga de mis papás o responsabilidad de mis padres. Nunca. Entonces, obviamente, yo desarrollé mi madurez muy, muy, muy temprano. Uh-huh. Y cuando mi primer hijo llegó a esa edad, dije, oh my God, yo no entiendo cómo yo no entiendo cómo mi mamá
sobrevivió a eso. Si a mí se me sale un niño de la casa o algo y no llega a la hora que yo ya estoy con el Jesús en la boca. O sea, yo ya estoy, ¿dónde estás? Y no sé qué. Ya, yo estoy histérica. Porque mis nervios, mis miedos, lo que sea. Yo digo, ¿cómo sería para mi mamá el tener que soltarme? ¿Por qué no había de otra? Porque se le fue la muchacha. O sea, digo, pobre mi madre. O sea, la verdad, digo, uy, no. Perdón, yo creo que cada que me acuerdo. Es difícil. Por eso te digo que todo comenzó cuando mi hijo se fue de casa. Pero fue mi miedo, ¿sabes? Sí, de los soltar. miedos, sí. Entonces allí es donde están presentes los miedos nuestros. Me parece que, o sea, fue un chamo demasiado valiente. No tenía ni siquiera un inglés. Teníamos menos de 2 años aquí. Y era año de pandemia, el año que él se fue en el 2020. Wow. Se fue con un inglés a medias. Pero fue tan valiente que, o sea, él nunca dijo que no, él solo quería estudiar y lo hizo. Y eso, yo le digo que tiene que sentirse orgulloso de sí mismo por lo que ha logrado, porque las excusas son gratis, Laura. Y yo veo mucha gente que se va y dice, bueno, me voy a tomar este año sabático y no regresa más a la universidad. Entonces, hay que valorar cada cosa que nos pasa. Y dentro de ese valor, una de las cosas que yo veo importante como mamá para los hijos que me gustaría regalar en este podcast es la toma de decisiones. Enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones tempranas. Cuando mi hijo se fue y ya los chamos tienen valores del hogar. O sea, hay cosas que ellos, la honestidad que tú ves en casa, comienzan a llevar esa vida fuera de casa. Saber tomar una decisión. Yo recuerdo cuando llegamos aquí, no teníamos ni siquiera 6 meses. Mi esposo le insistía, pero tú no vas a fiesta, pero los amigos, pero tal. Y entonces él un día nos dice, me invitaron a una fiesta, llévenme. Lo llevamos. No había pasado 30 minutos cuando nos llamó, vengan a buscarme. O sea, inmediatamente lo fuimos a buscar y dijo, no mamá, o sea, ahí no se podía respirar, eso era droga en todos los lugares donde tú estuvieras. Si él no hubiese tenido ese valor de tomar decisiones o de saber quién era, solo por aceptación, porque nosotros lo estábamos impulsando que fuera fiestas. Ojo. Él se hubiese quedado solamente por aceptación o por otras cosas, pero él tenía su propio criterio y él tenía su propia decisión. Y ese día mi esposo y yo recibimos una gran lección de que a veces queremos que los chamos sean aceptados en un mundo donde no vale la pena necesariamente eso, exacto, es lo que ellos quieren y donde se sienten bien. No vale la pena. No vale la pena, pero los impulsamos a eso. Sí, yo siento que nosotros muchas veces sí somos así, ¿me entiendes? Que queremos como que nuestros hijos llenen esas expectativas a lo mejor de lo normal, de que el niño, o sea, la juventud la vemos de cierta forma y cuando vemos algo diferente en nuestra casa decimos, déjame, a ver, ¿por qué no estás haciendo esto? Mira a tal persona, las comparaciones también. Eso es terrible. Una forma muy, muy cruel también de lastimar a los niños. Así es, y sin darnos cuenta. Claro, ¿Sabes? Porque repetimos un patrón. Venimos repitiendo un patrón de padres hasta que eres consciente de. Yo lo aprendí muy grande. O sea, ni siquiera de mamá pequeña, cuando mis hijos estaban pequeños. Perdón, aprendí a que los hijos, bueno, eso sí lo sabía, que los hijos no se comparaban, porque lo vi con mi hermano y conmigo desde que era pequeña, y siempre respeté que cada uno tuviera una forma de ser. Y, wow, es impresionante cuando tú realmente ves que eso marca una diferencia cuando tú haces la comparación, estás debilitando.
Y hoy en día yo me comparo con mi versión de ayer. Pero eso lo sé de grande, eso lo sé de 4 o 5 años para acá. Yo no lo sabía antes, Laura. Ha sido parte de mi crecimiento, ha sido parte de lo que yo quiero ser, cómo quiero mejorar. Pero sí, antes quizás buscaba alguien tener como ese parámetro de comparación para yo ser. Para tú como eras competitiva. Ajá. Pero yo creo que te lo pusieron así también, o sea, de pequeña, como que tus padres inconscientemente te pusieron a competir con tu hermano y tú eras la mejor, por supuesto. Sí, entonces siempre era el ejemplo. Exactamente, te acostumbraste a ser el ejemplo. Claro. Entonces en la vida adulta también vas buscando ser el ejemplo. Yo fui todo lo contrario. Yo fui todo lo contrario. Yo sí me marcó la misma, por eso la comparación sí la traía yo como que no. Yo escuchaba, por ejemplo, en los primeros años de vida de mis hijos, cuando estaban pequeños, mi hermana me ayudaba a cuidarlos. Y pues veníamos de eso, pues, o sea, crecimos las dos. No, que mira tal persona, o sea, y con los hermanos. No, pero es que mira ella, la niña no es así o no sé qué. Y yo le dije, no. Le dije yo, no los compares. Son diferentes. No los compares. Porque yo venía de eso. Pero yo siento que uno como que sí encuentra la forma es el ego, ¿no? De uno que llega ahí como que diga, ay, porque yo te digo, yo me fui de mi casa, yo hice todo mal hecho. O sea, yo lo hice todo lo que no se tenía que hacer. Yo me fui de mi casa niña, fui mamá joven, o sea, pero rompiste todos los patrones. O sea, pero a pesar de haber hecho todo eso, me encapriché con que lo iba a hacer bien, lo mal hecho, pero bien hecho. O sea, mal hecho, bien hecho. ¿Por qué? Porque dije, no, bueno, ya estoy aquí. ¿Pero mal hecho para quién? Por eso, porque lo que te mal digo, hecho para la sociedad. Para lo que nos habían dicho. Para la sociedad, porque ¿quién nos señala? Es la sociedad. Bueno, digamos que los valores o principios familiares que te dicen, no, tienes que salir vestida de blanco, de no sé qué, o sea, todo eso, o sea, toda esa programación que quieras o no, la traes. Entonces, obviamente mis circunstancias fueron muy diferentes. O sea, yo de cierta forma fui como ahorillada a salir a hacer cosas por mí misma porque llegué a este país, muchos cambios, ¿no? Pero a pesar de estar en ese caos, a lo mejor de yo sentirme a lo mejor fracasada, aunque no me sentía así. Laura, ¿pero qué es el fracaso? Pues te digo, o sea, del contexto donde yo venía, eso era fracaso. Okay. Entonces para mí cuando yo dije, ok, voy a ser mamá, pero voy a ser la mejor mamá. Pero ya no voy a ser responsable, o sea, voy a ser presente. O sea, yo me encapriché con hacerlo, ya sabes, crítica, obviamente, porque yo era una niña y venía con muchas heridas de infancia, muchos vacíos, y yo dije, yo lo voy a hacer mejor que mis papás. O sea, y pues sí, o sea, sí lo hice mejor, yo creo, no es juicio, pero era una niña, o sea, con todo, o sea, lo hice lo mejor que pude, y ellos también lo hicieron lo mejor que pudieron. Claro, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, igual nosotros como papás. Entonces, es interesante esa parte de, como te digo, yo, el ego de uno no decir no, porque yo hasta el día de hoy, hace muy poco, realmente yo ahora mis conversaciones con mis papás es muy ya desde otra perspectiva, sinceramente ya, es muy amorosa la situación, pero en algunos años atrás, no tiene muchos años atrás, cuando yo sí, o sea, sí defendía como a capa y espada mi rebeldía, le decía, sí, yo lo hice mal, pero, a ver, ¿cuándo me volvieron a ver ahí pidiendo ayuda o llorando? No que no la necesitara, sino el orgullo de nunca, o sea, voy a estar muriendo de hambre, lo que sea, pero no pedí ayuda. Entonces, es esa parte, ¿no? De observar el ego. Y te digo, me he trabajado mucho también, he sido consciente como de esas oportunidades. Yo les digo oportunidades de crecimiento. O sea, todas las experiencias de la vida es oportunidad de crecimiento. Yo también lo veo así. Es ok, ¿qué vamos a sacar de eso? ¿Qué vamos a aprender de esto, no? Y me he dado cuenta de que, dijo, hago terapia todavía, o sea, tengo mis terapias y quiero ir viendo más y digo, wow, ya no siento esto, o sea, me siento orgullosa
porque tenía pues cosas que trabajar y digo, ay, ya no siento esto, o sea, esto ya no existe en mí. Y es rico como pasar como pasar la página, ¿no? Decir, ya no, porque hay conciencia. Porque lo único que cambió fue la conciencia. Claro. O sea, de cómo observas las cosas. Ya no hay juicio. Cómo hacia ti. Sí, exactamente. Ni para mí. Cuando ya te liberas del juicio, de tu propio juicio, todo lo demás se acomoda. Es igual. así, es así. Entonces entras en armonía, todo. Y es bonito, es muy bonito. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo que sí, dejemos de ponernos tanto como a la defensiva con la misma vida. Es que cuando realmente tú encuentras tu paz y sabes lo que te da paz, eso es no negociable. Claro. Pero claro, para llegar camino, allí, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Que, por ejemplo, yo he escuchado así, no, ay, que no sé qué, conócete, que queda. Ay, o sea. Sí, no es fácil, realmente son desafíos que la vida te pone donde tienes que salir de la comodidad para hacerte incómoda. Por ejemplo, mis hijas hacen cross country y estamos de vacaciones, pero ella tiene que estar a 5 para las 7 para practicar en vacaciones. O sea, hoy en la mañana yo me paré a las 6:20 de la mañana para estar allí con ella. O sea, hay una disciplina donde no importa que tú estés de vacaciones, tú tienes que mantenerla. Eso tiene un precio, Laura. Ahora, no todos estamos dispuestos a pagarlos. ¿Hay días que no me quiero levantar? Sí, hay días que no me quiero levantar. Me quedo y suena la alarma y me quedo y si la llevo y me vengo y digo no. Ya cuando te levantas ya es no negociable porque ella va y yo también voy a hacer el ejercicio. Entonces, es allí donde realmente tú comienzas a salir de una comodidad para entrar en una incomodidad. ¿Pero qué te hace crecer? La incomodidad es lo que te hace crecer. Sí. Y es un buen ejercicio, porque qué bueno que, o sea, tú lo practicaste desde joven, desde niña, y se lo has podido dar a tus hijos. A mí me tocó construir mis propias reglas. O sea, yo me di cuenta de adulta, de hace unos años ya grande, o sea, dije, wow. O sea, ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta, porque qué lindo fue para mí ser madre joven. Era niña con niños. ¿Quieres que te diga algo? Te doy un aplauso. Porque darte cuenta de eso y valorarlo es valorar a la mujer que hay en ti hoy en día. Sí. Porque no fueses quien eres si no le dieras el honor a valorar eso que hiciste. Claro. Yo conozco personas que esconden su pasado. Yo comencé haciendo coaching con personas que esconden su pasado. Wow. Y créeme, Laura, que eso es cargar con una mochila gigantesca. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que no son conscientes, no lo hacen porque quieren, simplemente no son conscientes de que tapar ese pasado es peor que revelarlo o que traerlo y ver que tengo que aprender de eso. La vida de los seres humanos no son perfectas y todos tenemos un punto del que nos avergonzamos. Y sabes que en la escala de David, se me fue el apellido, la vergüenza es el punto más débil. Más bajo. Y cuando tú vives allí, tú vibras muy bajo. Y el ser humano tiene que vivir en alta frecuencia para sentirse orgulloso y para realmente transformar su vida. Pero hasta que tú no te haces consciente de eso, estás en el mismo ciclo y no evolucionas y no creces porque hay algo dentro de ti que aún tú no quieres liberar. Claro. Y eres tú, porque han venido personas a mí que han ido a terapias, han ido a psicólogos, han ido a psiquiatras, pero hasta que no te cae el 20, hasta que no te haces consciente y no te das cuenta que eres tú quien tiene que tomar el paso y salir de allí, sigues estando en el mismo lugar. Claro. Y por eso te felicito.
¿sabes? Te felicito porque dar ese paso no es fácil. No lo es es. fácil. Y que tú lo hayas reconocido y que tú te hayas propuesto en ser mejor. Bueno, sí, fui joven mamá, pero voy a ser la mejor mamá. Sí. Es porque te quieres superar a ti en cada uno de los obstáculos o las cosas que decidiste en ese momento. Claro, y en ese querer ser mejor en cada etapa. Porque como te digo, fui una niña siendo mamá de niños. Y era fácil, relativamente. O sea, era fácil. Éramos niños todos. O sea, no había... Sí fui estricta porque yo creo que ya traía ese carácter de niña. Yo creo así como que traía un carácter que luego se fue moldeando. Porque ¿A qué edad fuiste mamá? A los 15. Wow. A los 15 años fui mamá. Entonces, y mi primer hijo yo creo que tuvo lo mejor y también lo peorcito de mí. Porque, pues sí, la inmadurez y todo. ¿Y a qué edad te fuiste de casa? A los 15. O sea, te fuiste de casa y saliste embarazada. Yo me fui de la casa porque estaba embarazada. Wow. Pero, yo viví sola antes. O sea, yo llegué a Estados Unidos a los 13 años con mi mamá. Y mi mamá, pues mamá soltera, llegamos a vivir en una habitación. Ella tuvo que agarrar un trabajo de 5 días a la semana, 6 días a la semana, donde ella solo salía el sábado en la noche, compartía conmigo el domingo. Y el lunes en la mañana otra vez se iba. Entonces, imagínate, 13 años en un país donde yo no conocía a nadie, no sabía el idioma, no sabía absolutamente nada. Entonces, fue un caos completo para mi vida. O sea, igual a mí yo me pasé todo ese primer año llorando todos los días, normal, era una niña. Y estaba rodeada en mi país de una familia. Y me sacan de allá y me ponen acá de un día para otro. No fue decisión mía, obviamente. Obviamente pasé por todo a esa edad, o sea, pasé por todo, pero sí conservé muchos valores y principios de mi familia, de mi hogar, de donde yo crecí con mis abuelos y me acompañan hasta el día de hoy. Y eso es lo que nunca me ha permitido ser. Imagínate una niña viviendo desde los 15 años fuera. O sea, no, mijita, o sea, no. Entonces, sí, claro que sí honro. Me siento muy orgullosa de esa niña. Qué bueno. Me siento muy orgullosa, incluso de lo malo que pasó. Y de verdad que yo miro, wow, digo, no. Y te digo, sí ha sido un camino muy bonito. Y hoy, sí, yo digo, yo la admiro. Y quisiera muchas cosas de esa niña. Yo sí que siento que las he perdido en el camino porque la vida y las experiencias te van cambiando. Y yo digo, yo era muy aventurera y me lanzaba mucho, me atrevía mucho, y ahora ya es como que, uy, espérate, lo pienso 2 veces, o sea, ya como que no me atrevo tanto, pero sigo teniendo ese espíritu, ¿no? Y ha sido muy linda la vida. O sea, me pasé mucho tiempo, yo creo que lo que nos pasa a muchos es de que somos víctimas mucho tiempo, decir, ay, no tuve esto, no tuve el otro, mi papá, no sé qué, y en esa búsqueda de decir, ¿por qué yo no me quiero sentir así? O sea, ¿por qué tengo que estar cargando con todo esto? Eso no es mío, no quiero, no. Y en esa búsqueda, que ese mérito sí es mío, claro, porque yo soy la que he buscado los libros, yo sé que lo que he buscado los talleres de desarrollo personal, la psicología, o sea, todas esas herramientas, todo, yo los he buscado. Y yo lo he querido usar y yo lo he querido poner en práctica. Entonces, claro, eso es, o sea, me lo tengo que aplaudir, se lo tengo que aplaudir. Entonces a esa persona, y te digo, hoy día me veo y en las terapias que tengo y así digo, wow. O sea, no sé, yo esperaba encontrar más cosas, pero me encanta cuando digo, wow, qué lindo se mira aquí. O sea, voy allá adentro y digo, o sea, ahí ya no hay nada que duela, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. O sea, pero es Dios, siempre. ¿Por qué? Porque también hay una fe. Por supuesto. Porque siempre esa fe, sí, eso sí, yo creo que también fue un regalo muy lindo que me dieron mis abuelos, la fe. De creer que siempre, a pesar de que no importa lo que estés pasando, o sea, hay esa parte de decir, hay algo mejor, viene algo mejor, es por algo. Y es no soltarnos. Así es. En esos momentos. Sí, yo también pienso que mientras nos mantengamos con esa fe,
aferrados a Dios, Él va haciendo las cosas bien en caminos torcidos con nosotros. Sí, y es lindo. Y claro que sí, porque yo pienso que el crecimiento de cada una de las personas está en valorar las veces que te caes y te levantas. Sí. Yo escucho que muchas personas dicen, porque a mí en algún momento yo estuve ahí, ¿ok? En algún momento yo también estuve allí, porque como te dije, o sea, no las sabemos todas, vamos aprendiendo en el camino. Y digo, wow, o sea, el ver que hoy en día valoro y atesoro cada vez que me caigo y me levanto. Y digo, Dios mío, solo tú me das la fuerza para mantenerme de pie, para mantener esto. Pero también he aprendido, Laura, que en la medida que agradezco, valoro más. ¿Sabes? Agradecer lo no tan bueno nos permite valorar las cosas. Porque todos los seres humanos tenemos grandes desafíos, muchísimos desafíos, y nos caemos y no nos hemos levantado cuando nos volvemos a caer, como cuando estás aprendiendo a caminar o a correr bicicleta. Y tú dices, bueno, un día quieres desistir. Y dices, bueno, pero estoy metiendo la cabeza por donde no es, o qué es. Y allí es donde me he aferrado a buscar los aprendizajes de cada cosa cuando nos caemos. Hace poco vivimos una situación muy compleja en mi casa. Mi esposo estuvo 3 años sin empleo, imagínate. Wow. Fue una situación muy difícil. Y yo me había traído a mi hermana a vivir aquí a mi casa. Yo me sentía con la responsabilidad de todo. Y fue muy duro para mí 3 años donde trabajaba de lunes a lunes, realmente. Fueron cosas, pero esa fe en Dios de que las cosas iban a cambiar, esa fe en Dios de que esto era transitorio, de que tenía yo que aprender de todas estas cosas. Mi hija, la segunda, tenía 14 años y comenzó a trabajar. Eso me dolió enormemente porque yo decía, wow, de 14 años va a trabajar. Hoy en día es una mujer de 18 años porque es una mujer. Se fue a la universidad con su toma de decisiones, hace cosas que me quedo sorprendida, pero también la aplaudo porque digo, todo eso la hizo crecer. O sea, nos hizo crecer. Esa situación tan incómoda del hogar nos hizo crecer tanto. Que ahí es donde tú dices, ¿cómo pude? O sea, ¿cómo pude mantener 3 años en esa situación? Y solo Dios me dio esa fe, me dio la fortaleza, todo para mantener la paz. Wow. Kareli, fíjate que, bueno, y tú sabes que aquí tengo de todo tipo de invitados, ¿no? Y el común denominador es que la mujer le pierde el respeto al hombre cuando el hombre no es el proveedor. Esa es la opinión popular, aunque realmente no es cierto, porque o sea, sí, la mayoría de mis invitados son mujeres. Y la mayoría, de verdad que yo me pongo a verlas a todas han sido proveedoras en algún momento de la vida y sin perderle el respeto a su pareja o sin abusar. ¿Qué es algo, qué es un valor que te permitió a ti seguir amando y respetando a tu esposo o seguir cuidando tu matrimonio a pesar de que las cosas no estaban como se suponían que tenían que estar? El tener una familia, Laura, cuando tú tienes hijos, tú puedes decir muchas cosas por la boca. No hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz aquello. Pero tú sabes que se llevan tus hijos de tu casa. El modelaje. Wow. El modelaje. ¿De qué me sirve hablar o decirle a mis hijos lo que tienen que hacer bien cuando yo destruyo una familia
porque estoy proveyendo en este momento. Una circunstancia. O porque es algo puntual o echar por la borda tantos años. Entonces, para mí el modelaje en mi hogar lleva mucho que ver y tiene mucho significado. En este proceso del coaching, yo he aprendido muchísimo, donde yo inicié haciendo coaching para jóvenes, porque yo me veía reflejada cuando yo me fui de mi casa a los 16 años. Y yo decía que había muchas herramientas que yo necesité, que si yo las hubiese tenido, y yo se las quería ofrecer a los adolescentes. Y lo comencé haciendo con mi hija de esta de 14 años en casa, que la tenía en ese momento, practicándola con ella y llevando a cabo, era mi proyecto piloto para yo ir haciendo los coaching con estos jóvenes y los papás. Ajá. Y una de las cosas que los niños me repetían en estas sesiones es que mi papá me pide algo, pero hace cosas diferentes. Entonces es allí donde el modelaje de los papás vale más que 1000 palabras. Y sabes que, o sea, estamos viviendo en una realidad colectiva donde el divorcio es más común que el matrimonio. Uh-huh. Es más común que la familia. Entonces, yo me he puesto a observar, ¿no? Y yo digo, wow, yo tuve mis abuelitos por parte de mi mamá. Y fue un matrimonio de 67 años. Y es una familia bendecida. Uh-huh. Y yo miraba a mis abuelitos cuando vinieron los últimos años. Mi abuelo ya falleció. Pero es el hombre más importante de mi vida. O sea, es el hombre que te digo, no sé, pero marcó mi vida a un nivel que él ni siquiera creo que nunca se dio cuenta. Yo me he dado cuenta de adulta, porque me recuerdo, tal cosa me lo decía papá, y él fue mi papá. Uh-huh. Él fue mi papá por mis primeros 13 años, yo creo, y esa era la figura, y de adulta, o sea... Era tu modelo. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, no, grandísimo. O sea, el nivel es... Yo digo, no, era muy extremo también. Pero para mí era una felicidad de recibir a mis abuelos y dejar de hacer absolutamente todo lo que tenía que hacer, porque yo sentía que de eso ya no hay. Entonces me encantaba escuchar las historias. Entonces es como decir, wow. O sea, mis hijos no van a tener eso, porque mis papás no fueron esos padres, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces a mí como que me entra la nostalgia y digo, wow. Y entre más pasa el tiempo, eso no es normal ya. O sea, ya nos cuesta mucho sostener. Y ya nos cuesta mucho, bueno, y venimos de generaciones también de muchas heridas, y donde ya, a pesar de tantas herramientas y tanta facilidad que hay hoy, también en la misma facilidad y de todo lo que hay, o sea, hay mucha facilidad del amor, de reemplazar las cosas, o sea. Pero es que son decisiones, Laura. Yo pienso que todos en la vida tenemos desafíos con un matrimonio. O sea, tener un matrimonio no es fácil, no es una tarea fácil, es un desafío. Una de las cosas que a mí me ha funcionado siempre que estoy en una situación difícil es hacer una lista de lo que tiene bueno y lo que no tiene bueno. Y la lista de lo que tiene bueno siempre es más larga que de la que no tiene. Sí. Entonces, eso me permite a mí cambiar en el momento la circunstancia, porque es circunstancial. Uh-huh. Simplemente que es una decisión mía de qué quiero. Vivir en este momento en paz o realmente vivir en un enfrentamiento que no me va a llevar a tener la mejor solución en este momento,
sino cosas de las que me puedo arrepentir más adelante o cosas en las que puedo tolerar, respetar y pensar es circunstancial y todo va a pasar. Claro. Pero siempre va a ser una decisión. Sí. Y para mí la vida es eso. Desde muy temprana edad lo vi como una decisión. Sí, claro, sí, es que sí es una decisión. El problema es de que cuando nosotros nos casamos, y ay, sí, es una decisión. Pero cuando te toca pasar esos momentos de dificultad, o sea, la decisión se pone difícil. Pero también es una decisión. Sí. Continuar o ponerle claro, un stop claro. a Sí, eso. claro, ¿no? y exactamente, yo creo que sí nos equivocamos mucho a lo mejor y no valoramos o sea, lo valioso que es la familia. Totalmente. Fíjate que una de las cosas que yo he aprendido, Dios es el supremo, ¿verdad? Y Dios quiso que su hijo viviera en este mundo terrenal. Y él pudo haber puesto a Jesús aquí perfectamente, pero él necesitó una mamá y un papá para ese hijo aquí en el mundo terrenal. Claro. Eso para mí tiene mucho significado. Cuando yo lo entendí, y yo dije, bueno, o sea, María era una joven de 15 años que salió embarazada. José era un carpintero. O sea, que salir embarazada a los 15 no es tan malo. Amiga, nada es bueno ni malo. Sí. Todo No, pero depende es que para cada quien. no Claro, debe yo tener entiendo tu punto. O sea, una culpabilidad terrible o vergüenza. Sí, es lo de la vergüenza. Es por los tiempos. En aquella época se casaban muy jóvenes y tenían niños a muy temprana edad. Entonces era normal que alguien a los 15 años ya se casara a tener un bebé. Ya con el tiempo, si lo vemos ahorita, ni siquiera quieren tener bebés ya ni son hijos. Los 30 y no. Sí, ajá. Entonces todo ha ido evolucionando con el tiempo. Sí. Pero entonces Dios decidió darle una mamá y un papá a su hijo. Y para mí, la familia de Nazaret tiene un valor donde Dios protege a las familias. Van a haber muchas tentaciones en la familia, por supuesto que sí, pero va a depender de si tú quieres mantener esa familia de Nazaret. Sí, claro. Y si yo decidí casarme y tener hijos, es mi responsabilidad mantener esa familia. Sí. Y si algo no funciona, para eso está la comunicación. Entonces, en estos días conversaba con alguien que le decía, conversaba con mi socio, y yo le decía, yo hoy en día saco la conclusión de que no es que las parejas se lleven mal, es que vamos empeorando la comunicación entre la pareja y asumimos cosas que ya aquella persona tiene que saber. Pero si yo no lo comunico, si yo no lo digo, ¿cómo lo va a saber? O sea, yo me aseguro hoy en día de que mi esposo sepa lo que yo quiero que él sepa. Y hay a veces conversaciones incómodas. Claro que las hay. Claro. Siempre las hay. Lo que pasa es que el ser humano evita esas conversaciones incómodas para no tener ese momento allí. Y te voy a dar una práctica. O sea, yo tengo conversaciones incómodas donde a veces él me dice, ¿sabes qué? No quiero hablar más. Paramos esto hasta aquí. Pero no significa que eso se acabe. Yo necesito tener esa conversación. Yo necesito llegar al fondo de esa conversación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le das el tiempo. Le doy el tiempo. Y a veces no quiere tocar el punto. Escribo. Y le mando una carta. Y le manifiesto todo lo que estoy sintiendo. Y le hablo desde mi ser, desde lo que yo siento. Y sé que la leyó cuando ya viene. Ya hay otra perspectiva con respecto a eso. Con la defensa baja. ¿Ves? Sí. Pero no dejo de comunicarlo. Sí, claro. He buscado la estrategia. También te voy a decir, esto no fue una cosa de un día ni de un año. No, pues no. No. Simplemente yo lo que he dicho, bueno, ¿cómo puedo mejorar esta comunicación? Porque yo necesito expresar lo que yo estoy sintiendo. Porque si no expreso lo que estoy sintiendo, es como el vaso que se va llenando de gotica a gotica hasta que llega la última gota que derrama el vaso
y explotamos En como la seres relación, humanos. en la relación o en la relación de pareja. Pero yo lo veo desde aquí hoy. Hoy, la persona que soy hoy. Ujú. Muchas veces vamos, porque a mí me pasó, por eso, porque ya es la experiencia. Muchas veces vamos vacíos, buscando que la persona que nos acompaña en la vida, nuestra pareja, sea la que nos haga feliz. Y vamos poniendo esa responsabilidad. Y a lo mejor, y como estás haciendo tú eso y desde esa conciencia estás vibrando, pues te encuentras en la persona también que va esperando que tú también lo hagas feliz. Y son dos personas vacías que no se conocen, que no saben nada de inteligencia emocional, que no tienen ninguna de las herramientas. Vamos los dos y ahí. O sea, es un desastre. Entonces, es un camino interesante el matrimonio y las relaciones. Las relaciones en general, porque en amistad se puede igual. Se puede ver uno decir, ay, esta persona algo aquí como que no me está gustando, pero eres tú. Entonces, el hacerte responsable y el tomar eso como un área de crecimiento, decir, espérate, ¿qué es lo que está cuestionarte? ¿Qué es lo que esta persona me está espejeando, le digo yo, no, me está mostrando? ¿Por qué no la soporto? Porque hay personas que de plano no te caen. De una, o sea, ¿De no plano? todos somos moneditas de oro para caer bien. Pero es que a veces algo te está mostrando, algo que tú no Así quieres es, ver. así es. Entonces, para mí, yo siento que las relaciones, yo sé, el matrimonio y obviamente las relaciones de pareja, bueno, todas las relaciones dependen de dos personas. O sea, tú haces tu parte, tú te haces cargo de ti. Lo mejor que puedes hacer es hacerte cargo de ti. Y ya. O sea, y darle a lo mejor ese espacio, yo siento, ¿no? Pero yo de matrimonio no sé nada. O sea, yo te digo, sí, es como que esa parte es lo que yo puedo decir, que muchas veces sí vas y teniendo expectativas y de que tal vez también lo que ves afuera es lo que tú crees, porque también en este momento de redes sociales, ay, que el esposo de fulanita es así, es acá, y o sea, y son fantasías, mentiras, ¿no? Porque es eso lo que tú me dijiste, de que muchas personas van escondiendo un montón de cosas, o sea, van mostrando falsedad. Es interesante eso que manifiestas, ¿no? Porque por eso tenemos que conocernos, pero no sabemos que no nos conocemos. Exacto. Y una de las cosas que yo pongo en práctica es, mi felicidad no depende de nadie, Laura. De nadie, solamente de mí. Yo amo a mi esposo porque decidí amar el ser que es, con sus virtudes y defectos. No me gustan sus defectos, miro para otro lado porque no somos perfectos, igual él de mí. O sea, él dice que me ama y yo sé que es así, pero sé que hay cosas de mí que a él no le gustan. Allí es donde está el equilibrio de lo que somos como seres humanos. Amar hasta lo que no nos gusta. Por mucho tiempo yo puse mis hijos por encima de mi esposo, mucho tiempo. Y él siempre me decía, yo soy el que va a estar contigo de viejo. Ellos no van a estar. Y yo ponía a mis hijos y a él lo dejaba de último. Pero el tiempo me ha demostrado que lo que él me decía es una gran verdad. Mis hijos, como lo hablábamos al principio, los hijos son prestados. Vienen, están y se van. ¿Ok? Los disfrutamos el tiempo que están con nosotros. Ya una vez que se casan, ellos hacen su familia y tenemos que respetar su tiempo, su espacio. Me decía mi hijo en estos días, bueno, a lo mejor te voy a ver 2 veces al año. Yo, ¿qué? Ni que viviéramos en países diferentes. Pero ya él está pensando que él va a tener su familia y él se va a centrar en su familia, claro, y yo solamente voy a estar para él 2 veces al año. Y tengo que respetarlo. Entonces, ¿quién va a estar conmigo? Solamente mi esposo. Hay que cuidar Entonces, cuidar hay que cuidar de quien realmente va a estar contigo en ese tiempo. Pero te digo, o sea, yo le digo a él, mi felicidad depende de mí.
estar contigo, me gusta estar contigo, compartir contigo, hay cosas que tenemos en común que nos gusta hacer, las disfrutamos en común. Pero yo no puedo, que es lo que hacía antes, que mi felicidad dependía de él. Estoy brava porque tú me hiciste tal cosa. Inmadurez, yo siento, ¿no? Sí, exacto, porque somos inmadurez. inmaduros y creemos que ese amor platónico va a existir toda la vida. No, o sea, ya el amor comienza a ser otra cosa, es ese complemento, es estar en silencio, pero solamente saber que él está allí me hace feliz. Saber que estamos los dos, podemos estar leyendo un libro, o podemos estar simplemente en silencio, pero cada quien está en sus pensamientos después de una conversación, o irnos a tomar un café, o disfrutar una comida y simplemente caminar. Pero es saber que yo estoy ahí simplemente porque quiero estar y porque soy feliz y porque ese es el momento que quiero disfrutar. Sí. Pero eso lo entendemos ya después de un cierto tiempo. Ay, bueno. No, yo sí lo entiendo. Hoy lo miro diferente. Te digo, hoy sí lo veo como, ay, sí, uno va haciendo berrinche, berrinche, berrinche. ¿Creerías que esa próxima pareja va a hacerte feliz desde la perspectiva que tenías de lo que era antes o con el crecimiento que tienes ahorita, que la felicidad te la va a dar? No. ¿O que la felicidad la vas a tener? Yo tengo la felicidad hoy. Y es como que, está bien. O sea, me lo estoy disfrutando mucho. Estoy conmigo, me he conocido mucho. Por eso no es bueno arrepentirse de nada. Porque imposible que te conozcas tanto y que crezcas tanto. Si no pasas por todo. Si no pasas por todo. Entonces no te puedes arrepentir de nada. O sea, no te puedes arrepentir de nada. Y sí, obviamente uno comete errores y todo eso. Lo que yo hago es responsabilizarme de mi parte. Decir, esto es lo mejor que puedo hacer. Reconozco que me equivoqué en esta parte y ya. O sea, para que sea donde vaya, voy conmigo. Y voy con mi tranquilidad, con mi paz. Lo mejor que te puedo decir que yo he hecho en este año ha sido perdonarme. Que traía un tema con eso. Pero este espacio que yo abro para aportar ese tipo de conversaciones donde sí me expongo, obviamente, pero me ha ayudado mucho. Es como, para mí es terapia. Para mí es terapia. Sí. Aquí estamos haciendo una terapia. Pero yo o sea, yo sé que esta conversación ha sido súper, súper productiva y yo sé que así como nos aporta a nosotros mismas, también le va a aportar a muchas más personas. Definitivamente que se necesita más de esto, de estas conversaciones profundas. O sea, me relajo tanto y sano y aprendo. Entonces yo digo, haz de cuenta que a lo mejor en el momento, ay, no quería decir esto, ¿no? Yo digo, no, porque eso era como tenía que ser y honro esa parte también y estoy aprendiendo eso, a estar cómoda en la incomodidad. Así que... Así crecemos, Laura. Sí, ha sido una conversación demasiado, demasiado buena. Así que muchísimas gracias. Vamos a tener que buscar otro lugar más cerca porque vamos a mover el set para otro lado, pero sí tenemos que conversar, obviamente. Claro, siempre estamos a la orden para crecer como ser humano y la vivencia nuestra va a ayudar a otras personas porque a mí me ayuda muchísimo escuchar podcasts, escuchar, wow, esa persona pasó por eso. Y, ¿sabes? Yo ahorita, una de las cosas que a mí me ha fortalecido muchísimo es leer libros. Entonces, estoy en un club de lectura donde alguien lee para ti. Me ha tocado a veces a mí leer. Y estoy leyendo un libro donde es de mi mentor, hoy en día en la parte de finanzas. Es la única persona billonaria que conozco en este mundo. Y conocer que esa persona viene de la nada, viene de ser alguien que conducía un ferrocarril, de ganar $25,000 al año con una familia de 4 hijos y una esposa, tener que dejar la universidad porque su esposa estaba embarazada. Y hoy en día ser esa persona billonaria, entonces tú dices,
en esta vida, Laura, todo es posible. Claro. Simplemente tenemos que abrir esa ventana, abrir esa oportunidad para que alguien pueda escuchar y creer que sí es posible. Solamente te lo tienes que creer. Sí. Y tú eres mi coach en esa parte. Inconsciente, o no lo sabías, pero en las reuniones que hemos tenido, en las conversaciones que hemos tenido, me doy cuenta, ¿no? De que estamos alineadas en esa parte de decir, espérate. O sea, y es algo que yo he aprendido recientemente. O sea, como te digo, no tiene mucho tiempo y la parte de la economía, del dinero, es una área de oportunidad de crecimiento para mí. Pero sí siento que es un tema que se tiene que conversar. Es un tema bonito porque yo también lo aprendí. Inconscientemente he vivido no pendiente del dinero y nunca me ha faltado, ¿ok? Inconscientemente. Me hice más consciente de lo que era viviendo en este país. Tú aprendes como que a valorarlo, ¿no? Pero hay muchas creencias limitantes que a veces tenemos que no sabemos ni siquiera cómo manejarlas o cómo llegaron. Y es allí donde tenemos que hacer un trabajo de introspección. Sí. Es un trabajo de darnos cuenta qué es lo que yo estoy haciendo con eso. Porque a veces es pensando que el pensamiento ya te paraliza y te crea esa creencia, pero a veces es hasta lo que yo estoy haciendo, Laura. Claro. Porque una cosa es pensar, otra cosa es hacer, y es aquí donde la incongruencia en nosotros como el ser humano nos aleja o nos acerca al objetivo que tenemos. Claro. Entonces, qué interesante es saber cómo manejar nuestras creencias o cómo darnos cuenta de cuáles son para poderlas trabajar. Porque hasta que no me doy cuenta, yo no puedo hacer nada. Claro. Porque eso está en el subconsciente y lo hago inconscientemente. Entonces es trabajar qué es, porque el dinero para mí ni es malo ni es bueno. Es simplemente un medio necesario para. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son esas creencias limitantes con las que yo cargo, que yo tengo en mí, que me están paralizando o no me están permitiendo ver las oportunidades que hay? Porque Dios nos hizo a todos por iguales y todos tenemos las mismas oportunidades. Todos. Uh-huh. No es que Laura sea más que Ocareli, no. Todos somos iguales porque nos hizo a la misma imagen y semejanza. Claro. Igual que su hijo. Y él tuvo poderes. Y es verdad, era el hijo de Dios. Pero también nosotros somos hijos de Dios porque él nos formó, nos hizo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay que aprender de todo esto? Hay un mundo de posibilidades. Uh-huh, total. Para conversar, para cuestionarnos también y todo eso. Así que, pues la invitación queda abierta. Hay que organizarlo del lugar o el horario. Pero bueno, Karely, muchísimas gracias por venir, por compartir con mi familia de Intuitivo Podcast y traer esa conversación tan hermosa y compartir, mostrarte, ¿no? Porque sí, es desnudarnos en la vida, en la historia y en todas esas cositas que vamos experimentando en la vida. Y bueno, yo creo que ya llegó la hora de despedirnos porque ya está tarde. Pues te dejo la cámara para que te despidas y que te sigan también en las redes sociales. Bueno, la verdad que ha sido un placer para mí. Ha sido una conversación amena, ha sido una conversación sincera, donde hay muchos trapitos en el aire que se sacaron hoy, pero ha sido desde el amor. Realmente crecemos cuando mostramos lo que somos, cuando podemos enseñar a otro el camino que ya hemos recorrido. El camino de cada ser humano es totalmente diferente. Todo va en las decisiones que cada uno de nosotros toma y en hacernos responsables de nuestras propias vidas, de nuestras propias decisiones y de lo que queremos vivir y lograr en esta vida. Sencillamente eso. Para mí ha sido un placer. Gracias, Laura. Gracias a tu audiencia por escucharnos. Y bueno, definitivamente
está ese próximo podcast donde hablaremos un poco de las finanzas. Bueno, familia de Intuitivo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse si todavía no están suscritos, darle like, dejen su comentario y compartan esta conversación con alguien que tú creas que lo necesite. Nos vemos en la próxima. Ok, bye.